Mateo, capítulo 18, verso del 1 al 4. ¿Quién es el más importante? En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Palabra del Señor. Y en la semana de oración por la unidad de los cristianos, el octavario nos sugiere compartir la reflexión en base al texto bíblico que hemos escuchado. Evangelio de Mateo, en donde los discípulos vienen a Jesús preguntando quién es el más importante en el reino de los cielos. Esta pregunta surge con posterioridad a que 2 veces Jesús le ha explicado a los suyos sobre el sufrimiento y la muerte que le espera en Jerusalén. Pero también surge luego de que Jesús les hiciera un llamado a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y seguirle. Pareciera que el mensaje no ha calado profundamente en los suyos. No ha penetrado en las mentes, los corazones y en el espíritu de sus discípulos. Han escuchado, pero no han comprendido la profundidad de la propuesta de Jesús. En respuesta a la inquietud y a la pregunta, en definitiva por el poder y la situación de alguna manera de privilegio sobre la cual preguntan los discípulos, Jesús va a poner un niño en medio de ellos para afirmar que deben hacerse como un niño o una niña. Importante pensar que Jesús no está diciendo tener fe como un niño o una niña, está diciendo hacerse como uno o una de ellas o ellos. Y esto Jesús lo pone en tensión con la entrada o no entrada al reino. Quien no es capaz de construir la vida y de hacerse como uno de los pequeños, no podrá entrar a este reino que es la preocupación de los discípulos de Jesús. El niño en el mundo antiguo, en el mundo de Jesús, el niño y la niña en un mundo de patriarcas y de concepción patriarcal de la vida, era aquel que no tenía estatus ni tampoco tenía derechos, no tenía entidad. Importa mucho pensar este dato en torno de la propuesta de Jesús, de asumir el lugar de aquellos que no tienen entidad, no tienen derechos y son pequeños, y que dependen completamente de otros y de otras. Jesús los va llevando y los va arrinconando en su enseñanza y en su propia práctica, a que puedan comprender y vivir que se requiere renunciar a las pretensiones de poder y también de algún tipo de estatus para conocer la dependencia absoluta de este Dios que se ofrece con rostro lleno de gracia, de bondad, misericordia, justicia y verdad en la vida de Jesús. Hay una breve historia que ubica a un famoso teólogo y un padre de la iglesia visitando Roma y contemplando las riquezas de la iglesia. Y escuchó decir de uno de sus
más altos dignatarios. Ya ves, hermano, hoy no necesitamos decir como Pedro, no tengo oro y plata. Es verdad, contestó el teólogo, pero tampoco podéis decir, como él dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El poder de Jesús radica justamente en este desafío que nos provoca el Evangelio de poder pensar la iglesia ligada a la historia de los más pequeños. Una iglesia que se humilla a sí misma, una iglesia que se identifica con los pobres de este tiempo, de esta historia, con los pobres de Dios. Desafío enorme en esta semana de la unidad por los creyentes, buscar la unidad en relación a los más pequeños, haciéndose pequeños, haciéndonos pequeños, una iglesia que se empequeñece para que pueda florecer el reino de Dios en esa identificación, en esa comunión y en esa profunda vinculación con los pequeños y las pequeñas de nuestra historia. Que Dios bendiga y agracie profundamente esta semana de unidad por los cristianos. Oración por la unidad de los cristianos. Que podamos sabernos desafiados por el mismo Evangelio, a ser parte de este reino de Dios que crece junto a los pequeños y a las pequeñas. Que Dios bendiga ricamente nuestra semana de común unión y de oración profunda para poder ser la iglesia que Jesús necesita para este tiempo. Amén.